Es extraño cómo puedes darlo todo a la gente que amas y aún así sentirte invisible. Desde fuera, nadie adivinaría que Teo Álvarez era el pilar de su familia. A los 28 años, vivía en un estudio pequeño en las afueras de Filadelfia, trabajando hasta tarde como analista de datos, enviando dinero a casa discretamente. Cada mes, su familia apenas lo llamaba, a menos que necesitaran algo. La única vez que su teléfono se iluminaba con un mensaje de su padre era para pedirle ayuda con la hipoteca, una factura del médico o, más a menudo, con el último desastre de su hermano menor, Lou. Teo había aprendido hacía mucho tiempo que ser gay en una familia conservadora y tradicional significaba una sola cosa: callarse, ser útil, y tal vez te acepten. Aquí no hablamos de esas cosas, le dijo su madre cuando intentó salir del armario por primera vez a los 16 años, con la voz tensa como una puerta cerrada. Desde entonces, Teo había mantenido su verdad oculta. Fuera de la vista, un sacrificio más. En una larga lista. Pero un jueves lluvioso, algo dentro de Teo se quebró. La llamada llegó justo después de medianoche. La voz de su padre, cortante. No de preocupación, sino de acusación. ¿Cómo pudiste dejarnos así? Somos familia. Louise está pasando apuros otra vez, y tú eres el único con un trabajo de verdad. Teo miró la lluvia afuera, las luces de la ciudad difuminándose en una sola. Acababa de transferir sus últimos $700 destinados a su propio alquiler porque Louise había chocado el coche de su padre y necesitaba ayuda solo esta vez. Miró a su alrededor. Su apartamento, la pintura desconchada, los muebles de segunda mano, la lista de sueños que había dejado de lado para mantener a la familia a flote. ¿De verdad esto sería todo lo que su vida sería? ¿Un ciclo interminable de dar hasta que no quedara nada? ¿Y para qué? Un asiento en una mesa donde nunca podría ser el mismo. Esa noche, Teo hizo una promesa silenciosa. Basta. No sería el cajero automático silencioso de la familia. Su apoyo invisible. Lucharía por su propio futuro, aunque eso significara ser tachado de egoísta, aunque significara salir solo. Pero liberarse de la familia no es sencillo, especialmente cuando te han enseñado que el amor se mide por cuanto puedes renunciar, y cuando tu identidad es precisamente lo que desean que ocultes. El precio del respeto propio puede parecer inalcanzable. ¿Tendrías el valor de alejarte de todo lo que has conocido solo para vivir por fin siendo tú mismo? Si alguna vez te has sentido como Teo o has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propia felicidad, cuéntanos en los comentarios. Suscríbete para la siguiente parte del viaje de Teo. Su lucha por la libertad apenas comienza. Teo no le confesó a su familia que era gay porque, en el fondo, ya sabía lo que dirían. No era miedo al rechazo. Ya lo habían rechazado de maneras más silenciosas y crueles. Simplemente nunca lo dijeron abiertamente. En las cenas familiares, cuando su tío le preguntaba si ya tenía novia, y su madre intervenía demasiado rápido, restándole importancia con un está demasiado concentrado en el trabajo, Teo sonreía, discretamente, como si lo hubiera practicado. Cuando su hermano menor, Luis, se emborrachó en acción de gracias y gritó: «No se preocupen. Al menos yo soy el normal». Nadie lo corrigió. Su madre simplemente le dijo a Teo que no se lo tomara a pecho. No lo decía en serio. Ya saben cómo es. Lo que él sabía era que, aunque nunca había dicho soy gay, su familia había construido un acuerdo tácito al respecto. Si mantenía oculta esa parte de sí mismo, lo mantendrían cerca, mientras le siguiera siendo útil. Teo pagó las facturas de luz de sus padres 3 meses seguidos. Pagó las multas de Louis por conducir ebrio 2 veces.
Envió dinero para reparaciones del coche, material escolar para sus sobrinas, e incluso una vez 500 para un sofá nuevo. Porque la espalda de tu madre ya no aguanta. El viejo nunca lo cuestionó, al menos no en voz alta. Simplemente era así. El buen hijo, él, responsable, el que tenía una vida tranquila, sin hijos ni obligaciones reales. Y a cambio, recibió agradecimientos vacíos. Exigencias disfrazadas de manipulación emocional en una familia que no preguntaba por su vida, solo por lo que podía dar. Ni una sola vez le preguntaron a quién amaba. Ni una sola vez le preguntaron si era feliz. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por un parque cerca de su apartamento, vio a dos hombres, de unos 30 y tantos años, quizás sentados en un banco, compartiendo café y risas. Uno apoyó la cabeza en el hombro de él, otro como si fuera lo más natural del mundo. Y Theo se quedó paralizado. Se quedó allí de pie, con una bolsa de la compra en la mano, observándolos desde el otro lado de la calle. Y algo dentro de él se quebró. No por celos, sino por reconocimiento. Él quería eso. Quería amar y ser amado así abiertamente. Sin disculpas, sin fingir. Pero ni siquiera podía imaginarse llevando a alguien a casa. No a su familia. No, cuando lo único que lo mantenía parte de la familia era el hecho de que nunca los hacía mirar demasiado de cerca. Esa noche, su padre volvió a llamar. Luis está considerando otro programa. Rehabilitación esta vez. No es barato, pero podría funcionar. ¿Crees que puedes ayudarnos? Theo no respondió. De inmediato, se limitó a mirar su reflejo en la puerta del microondas, con los ojos cansados y la expresión demacrada. Y dijo, no puedo. Su padre guardó silencio. Entonces la voz cambió. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Theo se mordió el labio con fuerza, las palabras le quemaban la cabeza. Después de todo lo que hemos hecho por ti, como si el amor fuera una transacción, como si mantenerlo en el grupo de chat familiar fuera un favor. Dejarás que tu propio hermano se pudra, añadió su padre. Theo no respondió, simplemente colgó. El silencio posterior se sintió más llevadero durante la semana siguiente. No respondió al mensaje. No envió el dinero. No dio explicaciones. Y nadie llamó para preguntar cómo estaba. Pero entonces llegaron los correos electrónicos. Uno de su madre, titulado simplemente, Tu padre está estresado. No era una petición. Ni siquiera se refería a Theo. Era una indirecta sutil. Louise se ha esforzado tanto. Te admira. Sabes, si fracasa, no sé cómo nos recuperaremos. Luego, otro, esta vez de Luis. Hermano, envíalo. ¿Qué tiene de malo? Vives solo. No es como si tuvieras que mantener a una familia. Theo borró los mensajes. Sin responder. Nunca les había dicho a ninguno que era gay. Pero en ese silencio, en su negativa a seguir siendo exprimido, se sintió como la declaración más contundente que había hecho. Y, sin embargo, eso era solo el principio. Porque liberarse no se trataba solo de ignorar las llamadas. Se trataba de reconstruir su autoestima desde cero. Se trataba de desaprender la creencia de que su amor tenía que ganarse a través del sacrificio. Y ni siquiera sabía por dónde empezar. Lo más difícil no fue decirle que no a su familia. Lo más difícil fue sentarse en el silencio que siguió y darse cuenta de que no tenía ni idea de quién era sin ellos. Theo siempre había vivido en función de sus necesidades. Su vida transcurría entre alarmas, mensajes de texto, reproches, llamadas telefónicas. Con una cosa más. Era una máquina diseñada para emergencias, no para la paz. Así que cuando llegó el silencio, no supo cómo vivir en él. Empezó a llegar a casa del trabajo y no encontraba a nadie esperándolo. Ni llamadas, ni exigencias,
solo un apartamento silencioso, lleno de un aire que no había tenido en años. Se sorprendió mirando su reflejo con más frecuencia, no por vanidad, sino por extrañeza. ¿Quién era este hombre? 34 años, con estabilidad económica, sin pareja, sin hijos, homosexual reprimido, atormentado por la palabra decepción, a pesar de haber construido una vida de la que cualquier padre estaría orgulloso. Y por primera vez, se hizo una pregunta que le pareció como romper cristales. ¿Y si dejara de esperar a que su amor significara que yo podría vivir el mío? No tenía respuesta, pero algo en su interior se agitó. Empezó, poco a poco. Un sábado, en lugar de enviar comida a sus padres, compró una entrada para un evento de poesía hablada organizado por un centro comunitario LGBTQI. Había pasado por delante una docena de veces, pero nunca se había atrevido a entrar. El cartel en la ventana decía: hablamos. Existimos. Se quedó de pie al fondo de la sala, con las manos en los bolsillos del abrigo, el corazón acelerado. El lugar era tenue, acogedor, abiertamente queer, con banderas en la pared y sillas desparejadas. Una mujer con la mitad de la cabeza rapada leyó un poema sobre contarle a su abuela que era trans. Un hombre de unos 50 años habló de la pérdida de su pareja y de cómo aprendió a reír de nuevo. La gente chasqueaba los dedos, lloraba, se abrazaba. Nadie miraba a Theo, y sin embargo, nunca se había sentido tan comprendido. Al salir, alguien le tocó el hombro. Un voluntario, quizá de unos 20 años, de piel morena y con una gran sonrisa. Hola, ¿es tu primera vez aquí? Theo asintió. Sí, solo quería escuchar. El tipo sonrió aún más. Así empezamos la mayoría. Le dio a Theo una tarjetita. Hay un brunch comunitario el próximo domingo. Sin presiones, solo comida y gente que lo entiende. Theo no prometió ir, pero tampoco tiró la tarjeta. Esa noche hizo algo que no había hecho en años. Abrió un diario. En la primera página escribió: creo que debería dejar de esconderme, no solo de los demás, sino de mí mismo. Esa semana fue al brunch. Se sentó en una mesa con dos madres lesbianas y su hijo pequeño, una drag queen retirada que contaba historias increíbles, y el mismo tipo que le había dado la tarjeta, que se presentó como Marcus. Hablaron de todo y de nada. Libros, recetas, primeros amores, terapia, marchas del orgullo, el poder de la familia elegida. Theo no dijo que era gay. No tenía por qué hacerlo. Marcus lo acompañó al metro después. ¿Estás bien?, preguntó. Theo asintió. Sí, solo que hace mucho que no me permito estar en lugares como este. Marcus lo miró y dijo algo que Theo guardaría en su pecho como una chispa. Quizás sea hora de dejar de permitirte ser un extraño en tu propia vida. Esa noche, Theo lloró durante horas, no de tristeza, sino de alivio, de dolor por la versión de sí mismo que nunca llegó a ser. No llamó a sus padres. No le escribió a Luis. Pero empezó a escribirle a Marcus. Empezó a ir a yoga queer. Empezó a leer memorias queer. Empezó a darse cuenta de cuántas pequeñas maneras había apagado su luz para ser tolerado. Empezó a permitirse desear. Y con eso llegó la más aterradora de las revelaciones. Si salía del armario, sí, dejaba de interpretar el papel que le habían asignado. El hijo bueno, el callado, el proveedor, existía una posibilidad real de que los perdiera. Por completo. Pero si no los perdía, seguiría perdiéndose a sí mismo. Una noche, mientras reorganizaba su estantería, Theo encontró un viejo álbum de fotos que su madre le había enviado hacía 3 cumpleaños. Lo hojeó. Vacaciones familiares, premios escolares, su graduación de la preparatoria. Una foto de él y Luis, hombro con hombro, sonriendo. Y. Entonces vio la nota guardada al final.
Una tarjeta de cumpleaños de su madre. Estamos muy orgullosos del hombre en el que te has convertido. No olvides de dónde vienes. Él se quedó mirando esas palabras y susurró, ni siquiera saben quién soy. Pero ahora sí lo sabía, y pronto ellos también lo sabrían. Todo comenzó con una publicación, una simple foto en el Instagram privado de Theo. Él y Marcus sentados en un banco, la luz del sol, bañando un suave dorado en sus rostros. El pie de foto decía, por primera vez en años. No tuve que explicar mi sonrisa. No fue algo ruidoso. No fue público. Pero para Theo, fue una declaración más honesta que cualquier conversación que hubiera tenido con su familia. Los comentarios de sus amigos no paraban de llegar. Reconfortantes. Cariñosos. No respondió a ninguno. Solo los releía cada noche antes de dormir. Como pequeñas vendas sobre viejas heridas. Nunca hizo un gran anuncio. Su salida del armario se desarrolló en silencio. Dejó de esquivar preguntas, dejó de mentir sobre quién era en sus historias. En el trabajo, hablaba de Marcus sin cambiar los pronombres. En casa, cambió el fondo de pantalla de su teléfono, una foto familiar, por una puesta de sol de la excursión que hicieron juntos. Ya no se apresuraba a contestar las llamadas de Brandon. Ya no se sobresaltaba cada vez que su madre le enviaba un mensaje de emergencia. Pero no fue solo lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Dejó de dar explicaciones, dejó de disculparse en exceso, dejó de borrar partes de sí mismo para que los demás se sintieran más cómodos. Eso fue lo que más asustó a su familia. No que él hubiera cambiado, sino que dejó de necesitar que aceptaran la versión de él que se habían construido en sus cabezas. Primero llegó el silencio, un silencio cargado de significado. Luego llegó el mensaje de su madre, me enteré de ti. Estoy decepcionada. Solo eso, 6 palabras como ladrillos. Pero en lugar de derrumbarse, Theo se irguió. No respondió. En cambio, abrió su diario y escribió una carta que nunca enviaría. No me arrepiento de ser gay. Lamento que nunca llegaran a conocer la mejor versión de su hijo, pero no seguiré empequeñeciéndome para encajar en un molde que nunca me vio. Esa misma semana, actuó en un micrófono abierto local, recitando un poema hablado que había escrito a las 2 de la madrugada de Taba, después de borrar otro mensaje de Brandon, pidiéndole solo unos cientos de dólares para algo urgente. La voz de Theo tembló al principio, pero con cada línea se fue volviendo más firme. Habló de ser el proveedor invisible, la esponja emocional, el hijo que hacía que todo funcionara hasta que dejó de hacerlo, y solo entonces la gente se dio cuenta. La sala contuvo la respiración. Cuando terminó, el silencio se rompió en aplausos. Una mujer, con los ojos vidriosos, le tocó el hombro y dijo, mi hija es queer. Ojalá lo hubiera sabido hace años. Gracias. Esa noche, Theo caminó a casa bajo las luces de la ciudad, no solo, pero libre. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de su madre. Este era más largo. Solo quiero que mi hijo regrese. Lo leyó y luego respondió con calma. Nunca lo perdiste. Simplemente, nunca intentaste conocerlo. 3 meses después de que Theo dejara de responder a los mensajes de Brandon, que lo hacían sentir culpable, y a los fríos intentos de control de su madre. Algo inesperado llegó a su apartamento. Un pequeño sobrescrito con una letra apretada y cuidadosa, sin remitente, sin nombre, solo 2 palabras en la esquina. De alguien que te había escuchado. Dentro había una tarjeta sencilla con una sola frase. Dijiste lo que yo tenía demasiado miedo de decir. Doblado dentro había un folleto. Un taller de escritura queer que se celebraba todos los domingos en el antiguo Centro Comunitario del Centro. No estaba firmado, pero no hacía falta. Theo lo miró fijamente durante un largo rato, sintiendo algo que no había sentido en años. Una atracción hacia un lugar donde no tenía que dar explicaciones. Ese domingo, Theo fue.
Las sillas no combinaban. El café sabía a quemado. Pero las historias, crudas, desgarradoras, valientes, lograron que algo en su interior se calmara. No era el único que había sido el responsable, aquel en quien todos se apoyaban, pero a quien nadie veía. No era el único niño queer al que le habían dicho que se callara, que lo ocultara, que lo escondiera todo por el bien de la familia. Por primera vez, no se sintió como un extraño conteniendo la respiración. Empezó a escribir de nuevo, no solo para actuar, sino para sanar. Le brotaban historias sobre la infancia, sobre el deber, sobre el peso insoportable de ser un buen hijo en una casa que solo alababa el silencio. Y cuanto más escribía, menos sentía que ese peso le pertenecía. Marcus asistía a todas las lecturas, siempre al fondo, en silencio, pero con la mirada fija en Theo como si sus palabras importaran. Una noche, tras un artículo particularmente duro sobre ser manipulado psicológicamente por un amor disfrazado de obligación, Marcus tomó el rostro de Theo entre sus manos y le dijo: no le debes a nadie una versión de ti mismo que se negaron a ver cuando se te ofreció gratis. Un mes después, Theo recibió una llamada. La casa de sus padres. Brandon había sido embargado. Estaba durmiendo en casas de amigos. Su madre había intentado contactarlo desesperada a través de un mensaje enviado a su antiguo correo electrónico de la universidad. Theo asimiló la noticia, no con culpa, sino con paz. Ya había pagado más de lo que le correspondía emocional, financiera y espiritualmente. No debía ni $1 más ni otro colapso. En cambio, se levantó y llamó a su familia elegida. Los amigos que se sabían todos sus versos favoritos, la gente del taller que le enviaba postales con poesía. Marcus, que le traía té en las noches en que aún le dolía el pecho por los viejos recuerdos. Se reunieron esa noche, en sillas desparejadas, con velas parpadeando. Alguien trajo vino. Otro trajo tamales y se leyeron unos a otros. Un amigo le entregó a Theo una pequeña caja de regalo. Dentro había una llave del nuevo espacio de arte cooperativo que habían abierto juntos. En la etiqueta se leía: te mereces puertas que se abran. Theo lloró. No de tristeza, sino porque por primera vez, la palabra hogar no le pareció un recuerdo que tuviera que dejar atrás. Lo había construido no con la gente con la que compartía su sangre, sino con aquellos que vieron su verdadero ser y se quedaron a pesar de ello. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir a la familia en la que naciste para encontrar la que te ve a ti? Si la historia de Theo te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más historias reales sobre identidad, resiliencia y el poder de elegirte a ti mismo. Tu historia importa y estamos aquí para contarla.